A la meva esquerra, Àngel Esquerol, a la meva dreta, Alicia Castillo, són de la Universitat Complutense de Madrid, i a l'esquerra, Fina Salort, coordinadora científica de l'IME. El motiu d'aquesta roda de premsa és presentar-vos un altre congrés, ho hem de dir així, perquè fa just 2 setmanes presentàvem un congrés de prehistòria i protohistòria que tindrà lloc el 2017. Avui presentam el tercer congrés de bones pràctiques en patrimoni mundial que se celebra a Menorca després de la primera i segona edició que van tenir lloc el 2012 i el 2015 a partir de la mateixa col·laboració amb la Universitat Complutense. En aquest cas, en aquest tercer congrés, l'Institut Menorquí d'Estudis, l'IME, se reincorpora, havia participat en la gestió i en la iniciativa del primer, no va estar en el segon i estem molt contents que l'IME també estigui en el tercer congrés. He de disculpar l'absència avui de representants del govern de les Illes Balears. Havia de venir o bé la consellera de Cultura del govern, Ruth Mateu, o el director general, Jaume Gomila. Per un problema d'agenda, ahir ens confirmaven que no els seria possible assistir, però el govern també forma part de l'organització i de la iniciativa d'aquest tercer congrés. Jo només el voldria posar en context. Estem dient molt i repetint molt darrerament que Menorca té vocació de convertir-se en un lloc de referència en patrimoni, en gestió, en investigació, en difusió, en turisme patrimonial. Això, evidentment, està molt focalitzat en aquest moment, molt centrat en el darrer mig any de treball de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial, però és un projecte estratègic que mira molt més enllà i mira Menorca des d'una perspectiva global, no només de recerca i d'investigació. L'aposta és ferma. Avui mateix els mitjans de comunicació vos feis ressò de la presentació ahir del Pla d'usos i gestió, viabilitat de gestió del Llatzeret, on una de les dues de les 4 potes importants que tindrà el Llatzeret són ser un referent en formació i recerca i dins els àmbits de treball, a part de medi ambient i la mà, hi ha el patrimoni. Per tant, l'aposta és ferma, com vos dic, i es desenvolupa en diferents àmbits. El que presentam avui és un congrés que ens va bé a Menorca per dues coses. Primera, perquè aconsegueix dur a Menorca, és un congrés internacional, això és important dir-ho, no és un congrés de caràcter ni local ni tan sols estatal, dur a Menorca a persones, ja va passar així en la primera i la segona edició, dur a Menorca a persones d'investigació i de gestió en patrimoni mundial de tot el món, dels 5 continents, i per tant aquest és un esdeveniment molt important de caràcter internacional, de caràcter global, però també ens serveix molt per aprendre als menorquins el que diu que és el congrés, bones pràctiques en gestió del patrimoni. Si volem créixer, si volem que l'aposta estratègica es materialitzi, necessitem prendre referència de com ho estan fent i de què estan fent altres llocs de l'estat i del món per gestionar correctament i per difondre correctament la gestió que es du a terme en patrimoni, específicament en patrimoni mundial. Acabaré dient només dues coses. Les dates, que serà del dia 2 al 5 de maig de 2018, i llavors que, així com el primer i el segon congrés han servit perquè a Menorca puguem també incorporar-nos en aquesta línia de treball en bones pràctiques quan érem i quan encara som candidats a Patrimoni Mundial, evidentment la nostra esperança i la nostra il·lusió és que aquest tercer congrés pugui aparèixer ja quan el logo de Patrimoni Mundial que dona la UNESCO ja aparegui en tots els espais d'aquest congrés, perquè voldrà dir que Menorca ha arribat a lo que serà en definitiva l'inici del camí. De moment només estem treballant per començar a caminar a ser en patrimoni mundial i això és el que esperem que succeeixi. Per part meva res més, donaria la paraula a Fina Salort, coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis. Moltes gràcies, Miquel. Jo, senzillament, vull expressar la satisfacció de l'IME de ser presents, de formar part d'aquest tercer congrés, que com dèiem és una fita, perquè realment tanca i dona sentit a tot un projecte molt ambiciós amb aquest tercer congrés internacional en bones pràctiques de patrimoni mundial. I en el sentit d'allò que destacava a Miquel, el conseller, doncs dir que clar que l'IME hi havia de ser per trajectòria
i evidentment també per la importància central que dona a tot el tema patrimonial, que és un dels grans eixos, diríem, d'actuació de l'IME. En aquest sentit, allò també m'agradaria recordar que aquest any el tema patrimonial també ha estat un tema allò d'actualitat a través de l'inventari del patrimoni immaterial que estem arrencant, a través també de la candidatura que treballarem del patrimoni de la pedra en sec i, per tant, evidentment, un patrimoni com aquest de bones pràctiques ens ajudarà realment a aprendre i a poder aprofitar-ho també en la nostra activitat aquí a Menorca en el dia a dia. Moltes gràcies. Muchas gracias por permitirnos estar aquí de nuevo. Siento mucho no poder hablar en menorquín, pero lo entiendo cada vez mejor. Eso me alegra, aunque lo sea por la cantidad de años que ya estamos viniendo aquí. Y eso es una de las cosas que quiero destacar fundamentalmente. Este va a ser nuestro tercer congreso y eso es excepcional. En nuestro mundo académico, cada vez que algo, una revista, por ejemplo, una iniciativa llega a su tercer momento, pensamos que ya está consolidado. Cuando empezamos en el año 12, cuando iniciamos esta aventura, pensábamos que Menorca se podría convertir en el futuro en el lugar del mundo en el que se habla y se discute sobre la gestión de los bienes culturales declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial. Y la verdad es que lo hemos conseguido. Si analizamos la repercusión que tuvieron las actas del primer congreso dedicado a los temas arqueológicos y las del segundo congreso dedicados a las personas y comunidades, pues veremos que han sido muy alta y que sobre todo se ha visto que no hay otro lugar, no hay otra reunión, no hay otro sitio en el que se pueda hablar con libertad y por encima de pertenecer o no a la UNESCO de estos temas. Creo también que la actitud de la propia isla de Menorca ha sido excepcional. Menorca se ha comprometido en trabajar por su patrimonio cultural para convertirlo en patrimonio de la humanidad o mundial. Digo de la humanidad porque ya sabéis que la lista de patrimonio inmaterial se llama de la humanidad y la lista de patrimonio cultural o natural se llama mundial. Ya sé que son dos palabras semejantes, pero hay que respetar la terminología que utiliza la propia UNESCO. Entonces, el hecho de que Menorca también había sido denominada ya hacía bastante tiempo reserva de la biosfera por parte de la propia UNESCO. Y eso significa que, bueno, Menorca era un tesoro y ahora realmente lo es más porque es algo reconocido de manera internacional. Yo quiero agradecer muchísimo a las autoridades que apoyan a la posibilidad de continuar aquí, de convertirnos realmente, de convertir a Menorca en el sitio donde de esto se habla y se discute y sobre todo se aporta. Quiero felicitarles por la enorme cantidad de iniciativas que han hecho que la isla, la población de Menorca conozca, participe, valore y se sienta orgullosa. Creo que esta es la mejor cosa que le puede ocurrir a la gestión del patrimonio cultural, sea o no sea mundial. Para hablarles de las cosas concretas del Congreso, pues, por favor, le puedes dar la voz a Alicia Castillo. Bueno, muchas gracias. Yo tampoco hablo menorquí, pero me gustaría, y me lo voy a poner en la agenda de deberes, a aprender. Pues al igual que mi compañera, pues siento un orgullo enorme de poder participar una vez más en esta isla y organizar junto con la Consellería y con el IME otro congreso internacional. Congresos que además nosotras entendemos como, bueno, nosotras y nosotros entendemos como unos proyectos, ¿no? Como se ha estado comentando, como un proyecto que va un poco más allá ya del interés concreto de la investigación específica en patrimonio mundial, sino que pretende ser sobre todo un generador, ¿no? Un generador de nuevas ideas y de buenas prácticas. Sabéis que todos los congresos, por las 2 ediciones previas, los acabamos con los documentos de buenas prácticas. Yo os puedo decir que del segundo congreso, el dedicado a personas y comunidades, cuando yo lo lancé por mi correo electrónico, porque era un documento digital, no había pasado una hora y yo tenía a 5 entre observadores de la UNESCO, el Consejo de Europa, altos cargos, responsables, felicitándonos por el documento de buenas prácticas.
¿Con esto qué quiero decir? Que nos hemos vuelto como una especie de balón de oxígeno donde, siendo y acogiendo a la alta burocracia, si queréis llamarla así, a la propia UNESCO o a otro tipo de administraciones competentes, también hemos sido capaces de traer una voz alternativa, no solo más allá incluso de la comunidad científica, ¿vale?, donde también encontramos espacios para los gestores, para responsables de los sitios patrimonio mundial, que a lo mejor no son tan reconocidos o tan altas instancias, pero que en cambio hacen la labor del día a día de los sitios patrimonio mundial y encuentran también su hueco aquí, y por supuesto para la comunidad local, porque os recuerdo que desde el último congreso nosotros ya integramos a la comunidad de Menorca y participaron con distintas acciones en el propio y dentro del propio Congreso, ¿no?, durante, antes y a partir del propio Congreso. Esto genera otra forma de conocimiento, lo que nosotros consideramos un conocimiento bastante más complejo, pero más importante, y que el que es realmente útil para la gestión de los bienes culturales, ¿no?, donde se integra a todas las partes, a los agentes que estamos actuando más directamente sobre los bienes, pero sobre todo a los beneficiarios, que tienen que ser sus comunidades. Este tercer congreso, que cierra como una trilogía, que se hace después cada 3 años, hemos estado haciendo un congreso, lo que es una cifra maravillosa, se va a dedicar al tema de lo que nosotros denominamos las acciones integrales. Y diréis, ¿qué es esto de las acciones integrales? Bueno, nosotros por acciones integrales entendemos todo aquel tipo de actividades que, más allá del caso concreto del bien cultural o del bien patrimonio mundial, intentan mejorar la situación de una comunidad. Esto, bueno, términos que a lo mejor los tenemos muy oídos, como la sostenibilidad, o términos vinculados a las mejoras medioambientales, ¿verdad?, cómo repercute también en los bienes culturales. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora, y en nuestras redes sociales podéis vernos ya, porque llevamos cierto tiempo en Facebook con nuestros estudiantes, que es parte de la comunidad que también integramos en el Congreso, no solo estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, me gustaría decir, y de hecho yo recibo solicitudes, el otro día compañeras de Canarias me escribían, Alicia, podemos mandarte un estudiante que colabore en redes, con Barcelona lo hemos hecho, con las Baleares también hemos tenido gente que nos colabore, extranjeros también, ¿vale?, los integramos a nuestra comunidad a través de las redes sociales, y lo que vamos a hacer ahora es lanzar una serie de temas, 10 temas en abierto o 9 temas, para que sea la propia comunidad digital, que son cerca de 1.800 personas a día de hoy, y que esperemos de aquí a 2018 aumente, podamos decidir entre todos cuáles son los que nos parecen más interesantes. Nosotros ya hemos sacado unos cuantos desde el punto de vista de lo integral. Para empezar, el tema de la economía, que parece que es un tema que nos cuesta un poco a los que trabajamos en patrimonio cultural en general, ¿verdad? Los números. Tenemos que hacer los números del patrimonio mundial, y también la economía entendida desde la economía social, porque no todo pasa por números o análisis cuantitativos de esto entra, esto sale, ¿no?, sino que hay otros valores socioeconómicos, sería la palabra más correcta, ¿no?, que deben de ser valorados y comprobados. Gastamos e invertimos mucho dinero en los recursos culturales, mucho tiempo y mucho trabajo por parte de las administraciones y de otras personas. Pues esto hay que aprender a medirlo, hay que aprender a valorarlo y hacerlo lo más rentable posible. Por supuesto, en el caso de Menorca, como bien se destacaba antes, todo lo que tiene que ver con el medio natural nos parece clave, la relación con el medio ambiente. Este congreso vamos a potenciar el tema medioambiental en relación con el patrimonio cultural en general. Nos parece que Menorca necesita, es uno de los ejercicios más importantes, la visión del patrimonio integral, patrimonio natural y cultural, incluso dentro del propio patrimonio mundial, y como así fue pionera la propia Convención de Patrimonio Mundial trabajando estos temas. Por otra parte, no queremos olvidar, y siempre hacemos el guiño, bueno, nosotras mismas pertenecemos al sector académico. Nos parece, cuando iniciamos estos congresos, uno de los problemas más grandes que le encontrábamos a las candidaturas, y que ya empiezan a arreglarse, en los últimos años la cosa va bastante mejor, y nosotras pensamos que hemos contribuido, este congreso ha sido catalizador de ello, todo lo que tiene que ver con temas científicos, ¿vale?, con la base científica. O sea, no podemos olvidar que los bienes culturales pues tienen toda una historia detrás, tienen toda
toda una información y una serie de interpretaciones científicas que tienen que estudiarse. Es parte del esfuerzo que hay que hacer. No basta con la imagen o las formas formales de los bienes, por estéticos o bonitas, que nos parezca la Menorca talayótica, ¿verdad? Detrás de esos taulas y esos talayos hay una historia, hay una arqueología, hay toda una serie de información sobre paisaje, hay toda una serie de documentación que tienen que estudiar especialistas en los temas. Nos gusta que el conocimiento científico sea una de las posibles temas que se traten, de cómo nuestros propios especialistas se enfrentan a lo que es una candidatura de patrimonio mundial cuando tú estás estudiando el bichito que afecta a la madera o cuando estás estudiando desde el punto de vista histórico el sitio, cómo se integran en todos estos discursos del patrimonio mundial, ¿no? Por otra parte, hemos dedicado el último congreso lo dedicamos sobre todo a participación e involucración de comunidades. Y la educación, en un sentido amplio, no la hemos trabajado a fondo en nuestros congresos. Este año parecía que tocaba, es una oportunidad. Aviso que son temas que van a redes, pero a nosotros nos gusta hablar de coaprendizaje, porque hay un aprendizaje que va, es verdad, desde los especialistas o este tipo de expertos, ya sea en patrimonio mundial, ya sea en arqueología o en tantos otros, o en lo jurídico, tantos otros sectores, pero también tenemos que aprender de lo que la comunidad nos está pidiendo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, o sea, no es un ejercicio solo de aprender, bueno, como se suele decir esto de arriba abajo, ¿no? Abajo, terminología que a mí cada vez me chirría más, ¿no? Porque dónde empieza el abajo, dónde empieza el arriba, esto siempre es difícil, pero es cierto que cuando hablamos aquí de educación nos gustaría más hablar desde ese aprendizaje horizontal, no tanto de un sitio a otro, y ver qué tipo de iniciativas y de buenas prácticas se están tomando en este sentido. Otro tema que nos preocupa mucho, que hemos detectado por candidaturas, y la de Menorca es una, es todos los temas que tienen que ver con bienes que no están físicamente sobre el mismo espacio, sino que están repartidos. En el caso de Menorca lo tenemos bienes repartidos, pero, por ejemplo, pensar en las candidaturas transfronterizas o, por ejemplo, en los itinerarios culturales. La gestión, el ejercicio de gestión de estos sitios es muy complejo. Aquí, como digo, también el tema de las propiedades, o sea, no es lo mismo hacer un círculo y decir esto va a estar declarado que tener 15 propietarios distintos, o sea, cambian mucho, ¿no? Es uno de los retos que nos gustaría enfrentarnos. ¿Qué pasa con ideas tan novedosas como, por ejemplo, los paisajes históricos urbanos? En el papel y en la teoría son muy bonitos, pero en la práctica, ¿qué está ocurriendo con los barrios en torno a los centros históricos? ¿Cómo se integran en ese paisaje? ¿Qué medidas se toman desde el patrimonio mundial para favorecer a eso que no está justo en el cogollo, pero que pertenece a su zona de amortiguamiento, que afecta a esas otras comunidades? Otro tema que también quizás árido, pero que en gestión es clave y que todas las personas que trabajáis en candidatura lo comentáis y que por eso nosotras lo sacamos, porque es un tema de interés, es la alta burocracia, o sea, la burocracia. Toda la de papeles, expedientes administrativos, informes periódicos, lista indicativa, toda esa que habéis sufrido todavía sin ser patrimonio mundial y que yo confío plenamente que sigáis viviendo a posteriori, ¿cómo se justifica? ¿Qué razones y si realmente merece la pena que eso se haga? Y si se está haciendo, ¿cómo se puede mejorar para que sea más efectivo? Que si va una misión de UNESCO a evaluar un sitio, no sea mero papel mojado, sino que detrás de ese papel hayan contenidos, si sean contenidos reales. ¿Qué justifica toda esta burocracia interestatal, interregional, interadministrativa, entre políticos? Todo esto sería muy interesante que saliera como tema y nos gustaría, porque para los gestores, para la gente que trabaja el día a día de los bienes culturales, pues es un reto, y del lenguaje UNESCO al lenguaje del día a día de un sitio, pues va un mundo, ¿no? Es un tema que interesa trabajar. Y luego no olvidamos a nuestras comunidades, hablamos del más allá de lo oficial. Nos ha gustado mucho, nos gustó mucho, lo empezamos con arqueología, lo seguimos con personas y comunidades y volvemos a animar a que venga gente que no entienda UNESCO, que no sabe qué es el lenguaje UNESCO y que sufre lo que es una candidatura de patrimonio mundial. O sea, nos parece que recoger quejas es la mejor forma de poder mejorar la situación de los bienes culturales. Entonces, aquí siempre van a tener voces las asociaciones, las denuncias de maltrato de los bienes culturales, el sentimiento de las comunidades indígenas frente a agresiones como que, sin contar con ellas, se haya declarado un sitio patrimonio mundial. Es decir, las situaciones son múltiples, ¿no? O la mala conservación de un sitio. Es decir,
este tipo de organizaciones, de ONGs, que en muchos casos son organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, que siempre tengan un espacio en los congresos de Menorca, ¿no? Porque son la base de todos nosotros y además son esa cosa que es tan difícil que llegue a un comité de patrimonio mundial. Bueno, pues aquí los tenemos, ¿no? Buscamos para que estén presentes. Otro tema